Saludos con todos, queridos estudiantes. La clase del día de hoy es sobre comprensión y significado de las palabras. Lo vamos a analizar por el contexto en su composición semántica, por familias de palabras y por relación de palabras. Para esto debemos comprender el poder que tienen las palabras, ya que vamos a explorar la riqueza y la complejidad del lenguaje a lo largo de esta clase. Recordemos nosotros que nuestro idioma español es rico en matices y muchas palabras toman diferentes significados según el contexto en que nosotros las vayamos a usar. Por eso el día de hoy vamos a explorar cómo las palabras adquieren su significado a través de las relaciones semánticas. Las palabras como tal pueden tener significados especiales. ¿Y esto de qué va a depender? Bueno, depende mucho del contexto léxico y el contexto cultural. Por ejemplo, la palabra chapa, tal vez muchos de nosotros la hemos escuchado, tiene dos significados. Uno de ellos hace referencia a la cerradura, mientras que el otro significado hace referencia al maquillaje. Va a depender del contexto en que nosotros nos encontramos para saber a qué significado hace referencia esta palabra. Por eso la importancia de conocer el contexto, porque nos va a ayudar a nosotros a entender cuál es el significado correcto. Ahora, también tenemos nosotros las familias de palabras, pero para poder entender las familias de palabras, debemos conocer primero qué son las palabras primitivas. Muchos de ustedes tal vez nunca han escuchado palabras primitivas. Nosotros tenemos dos tipos de palabras aquí, las primitivas y las derivadas. Pero vamos primero a enfocarnos en las palabras primitivas. Alguien que nos pueda ayudar con qué entiende como palabras primitivas. Muy bien, vamos a recordar que las palabras primitivas son aquellas que no provienen de ninguna otra, porque desde el castellano antiguo hasta la actualidad se han quedado como lexemas y son estas las que nos ayudan a nosotros a formar las familias de palabras. Entonces recordemos, las palabras primitivas no provienen de ninguna otra. Ahora, las palabras derivadas. En cambio, las palabras derivadas como tal, estas sí provienen de otras. ¿De quiénes? De las primitivas. Al compartir un mismo lexema, obviamente, ¿no? Muy bien, analicemos un poco el ejemplo que tenemos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este ejemplo? Hay que prestar un poco de atención, debido a que en ocasiones para nosotros se nos hace muy complejo visualizar cuál es la palabra primitiva. Lo que nosotros tenemos que hacer es prestar mucha atención a lo que en gramática nosotros le llamamos raíz o lexema, ¿no? ¿Qué es la raíz o lexema? Para nuestro caso, en lo que estamos analizando en este momento, la raíz o lexema de una palabra es la parte que se repite en el resto de las palabras derivadas. Entonces, en el ejemplo que tenemos nosotros aquí, el lexema es ter, ¿no? En tierra. Y este da lugar a palabras como aterrizar, entierro o terreno, como ustedes lo pueden observar aquí. Estas palabras forman una familia léxica. Ahora, vamos a pasarnos un poco a estos tipos de palabras que, si bien es cierto, conocemos algunos de ellos, es importante recordar y también analizar los que tal vez no recordemos o algunos de ustedes nunca lo haya visto. Vamos a ir analizándolo. El primero es la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Es la relación entre palabras que tienen un significado similar, como por ejemplo, marido y esposo. Estas dos palabras tienen un significado similar. Estas dos palabras están relacionadas, pero ustedes se dan cuenta que se escriben totalmente distintas, pero ambas palabras tienen un significado similar. Entonces, cuando ustedes encuentren dos palabras que tengan un significado similar, estamos hablando de las sinonimias como tal. Ahora, en otros contextos, también podemos encontrar otras palabras que no sean, que su significado no sea exactamente igual.
como por ejemplo mueble. Nosotros podemos analizarlo con distintos objetos de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, hay que tomar un poco con pinzas esta parte de sinonimia, ¿no? La antonimia, en cambio, si ustedes recuerdan, es lo contrario, ¿no? Son palabras que tienen un significado opuesto. Entonces, se mantiene, lo importante es que se mantiene aquí la misma variable y la categoría. Por ejemplo, la palabra fuerte, ¿qué es lo contrario a fuerte? Débil. Entonces, estas dos palabras son antónimas entre sí. Entonces, nosotros le llamamos antónimos. Entonces, cuando le dicen, ¿cuál es el antónimo de fuerte? Recordemos, ¿qué era antonimia? Era cuando tenían significado opuesto. Entonces, muy bien. Entonces, busco una palabra que tenga el significado opuesto al que me dijeron. Entonces, como me dicen, el antónimo de fuerte, débil, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos bastante este tipo de palabras para ponerle mayor claridad al mensaje que nosotros estamos dando. Las analogías, en cambio, son comparaciones que permiten conectar palabras por su función y también permiten conectar palabras por su relación de semejanza o afinidad entre palabras. Por ejemplo, tenemos harina es a panadero y también tenemos madera es a carpintero. ¿Se dan cuenta? Harina es a panadero, tenemos que estas palabras estamos haciendo una comparación de acuerdo a las relaciones de semejanzas que tienen o afinidad. Y madera es a carpintero, también si lo analizamos, es prácticamente lo mismo en la relación, ¿no? Recordemos, en la relación, prácticamente el mismo escenario que vimos anteriormente. Entonces, aquí, ¿qué está haciendo? Está relacionando de acuerdo a la semejanza o a la afinidad. Las palabras homónimas, en cambio, estas son aquellas que se escriben igual, pero tienen significados diferentes, como llama, que a esta ustedes la pueden llamar al animal, ¿ves? Ahí hay una llama. O también se puede hacer referencia a la masa de fuego, ¿no? Esas son las palabras homónimas, las que se escriben igual, pero tienen significados diferentes. Las homógrafas también se escriben igual, pero como banco pueden ser un asiento o pueden ser una institución financiera. Y por último, las homófonas, que suenan igual, pero se escriben distinto. Vamos con el siguiente tipo de palabras, que son las palabras polisémicas. Estas tienen múltiples significados y estas van a variar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la palabra abrigo. Esto puede hacer referencia a una prenda de vestir o puede referirse a un refugio o un amparo. Entonces depende del contexto en el que nos encontremos. La monosemia son palabras con un único significado, sin posibilidad de interpretación. Esas son las monosémicas. Y en cambio, las hiperónimos son categorías generales que incluyen a palabras más específicas. Y a las palabras que son más específicas se las conoce como hipónimo. Por ejemplo, el hiperónimo mueble tiene los hipónimos silla, mesa y armario. Entonces, mueble es la categoría general, le llamamos el hiperónimo, y las que son específicas, que están incluidas aquí como silla, mesa y armario, esas decimos que son hipónimos del hiperónimo mueble. Muy bien, ahora vamos con las dos últimas, que son la heteronimia, que esto es un fenómeno en el que dos o más palabras que son completamente diferentes entre sí tienen significados relacionados. Un ejemplo común es cuando nosotros tenemos la palabra masculino y femenino. Entonces, son dos palabras que ustedes si las leen, si las ven, son, se escriben distinto, pero tienen una relación entre sí, masculino y femenino. Lo mismo con otro ejemplo, caballo y yegua. Caballo y yegua también tienen un significado que están relacionados entre sí. En lugar de solo agregarle un sufijo para marcar el género, estas palabras son totalmente diferentes. Y por último tenemos la paronimia.
que en este caso se refiere a palabras que son muy parecidas en su forma, pero tienen significados diferentes. Muy bien. Ahora, para ustedes va a quedar un ejercicio, una pregunta para que ustedes la puedan desarrollar, analicen muy bien y la próxima clase vamos a llamar a cada uno de ustedes para que nos respondan esta pregunta y en conjunto vamos a ir analizando todo lo que hemos visto el día de hoy, haciendo un repaso y respondiendo a la pregunta. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna inquietud? Listo, chicos, muchas gracias. Esto ha sido la clase del día de hoy. Luego continuamos con la siguiente clase.